Bueno, entonces voy a proyectar nuevamente dónde vamos, ¿sí? Para que no tengamos pues ningún inconveniente y esperemos pues que en esta hora que nos falta todo siga así, normal, sin alteraciones de ningún tipo. Bueno, ahí están viendo ustedes donde estábamos y entonces permítanme amplío aquí la presentación. Y estaba yo queriendo darle respuesta a una pregunta que hizo Neider. Y yo le estaba ya diciendo que justo, no sé si se alcanzó a escuchar, pero le estaba diciendo a él que lo que él me estaba preguntando en relación a la planta ya lo habíamos dicho, sino que en ese momento él no estaba todavía con nosotros, no había pues hecho el ingreso a sala. Entonces, ¿qué habíamos dicho de la planta rápidamente? Pues habíamos dicho que la planta es donde recae la acción de control, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que es, digamos, relevante, lo que viene siendo importante para tener allí en cuenta es que si yo hablo de que tengo un horno, pues en un horno lo normal, asumiendo que es un horno eléctrico, pues que lo he utilizado en el ejemplo cuando expliqué lo de las plantas, pues donde pueda tener un sistema de control de temperatura, ¿no? Y que si yo hablo, digamos, del control de nivel, pues lo más probable es que tengo que tener un tanque y esa viene siendo mi planta. Entonces la planta es donde recae realmente la acción de control, ¿sí? Entonces ese es un aspecto pues que para nosotros viene siendo clave, viene siendo importante para obviamente pues tener entonces en este caso en cuenta, ¿sí? Esos digamos pues dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues fundamentales allí. Entonces, eso es la planta, ¿no? Eso es lo que ya uno va teniendo en cuenta allí. Entonces, póngale cuidado. Ya habíamos señalado pues a muchos de los apartes que tienen esta bucla típica. Es clave ya para nosotros encontrar de que estamos hablando de un sistema de control que es totalmente pues realimentado, ¿sí? Y dentro de todo esto que se va presentando allí, pues vamos a darnos cuenta que dentro de esa realimentación, nuestros sistemas va a ser muy importante que se realimenten negativamente. Un sistema de control o una realimentación negativa. Significa que así como hablo de una realimentación negativa, también puedo llegar a tener una realimentación positiva, ¿sí? Pero la realimentación negativa nos va a ayudar a nosotros en un amplio porcentaje para que el sistema no se nos vaya a salir, digamos, de control. Y entonces, si uno aquí a la entrada, asumiendo pues que yo tengo una acción o un sistema que va a controlar temperatura, puede ser que a la entrada, por teclado, de la forma pues que se puede hacer, uno diga, vea, nosotros necesitamos aquí 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, dentro de esos 100 grados Celsius, pues tal vez por aquí hay 95 grados a la salida. Entonces, el asunto es que esta información llega aquí, pues el sensor la trae. Se supone que aquí dentro del sensor hay un sistema de acondicionamiento de señal, que muchas veces a ustedes les han dicho que eso le llaman pues CAS, en sus variables, pues su sigla en inglés. Y entonces dentro de eso, pues ya esto entra justo aquí, se compara pues con la señal de entrada y aquí en la señal de error, de acuerdo al valor que finalmente le llegue, el controlador, pues entonces ya toma ese dato y dice, de acuerdo a eso se puede dar cuenta qué es lo que está ocurriendo a la salida y entonces aquí en el actuador ya le manda entonces la orden para que imprima más calor porque pues se necesitan 100 grados y hay 95, entonces es imprimirle más calor ahí a ese actuador que puede ser una resistencia en este caso o varias resistencias que estén allí. Entonces puede ser que eso signifique que va a haber más corriente para que entonces finalmente con el incremento de la corriente la temperatura pueda subir hasta que la planta alcance los 100 grados. En este caso, pues asumiendo que sea un horno, por decir algún horno eléctrico, ¿sí? Entonces, eso es lo que finalmente para nosotros viene siendo, desde luego,
importante dentro de todas las consideraciones que vienen siendo pues interesantes así para nosotros, ¿ya? Entonces, esa es la bucla típica. Entonces, fíjense que nuestro objeto de estudio, aprovechando que hemos logrado llegar a la bucla típica en esta clase, es que a lo largo de todas las diferentes sesiones que vamos a tener, el propósito es que al final ya ustedes tengan la manera de implementar esta bucla típica, ¿sí? Todo eso para eso. Que a la final entonces se pueda tener la posibilidad, la oportunidad de implementar esa bucla típica. Eso es. Entonces, cuando yo digo implementarla, es que ya ustedes sepan cómo es que se puede hacer para que eso sea posible, para que eso sea pues una realidad dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo desde luego pues importantes, ¿sí? Entonces de eso se trata. Ese es el mensaje, esa es la idea, ese es el propósito, eso es lo que se quiere hacer y para allá es para donde se quiere ir, ¿listo? Entonces para que por favor no lo vayan a olvidar. ¿Qué más puedo decir yo de la bucla típica, así como está? Pues miren, algo que se puede llegar a dar, aprovechando que tengo por aquí un espacio, es que en algunos textos ustedes pueden ver que la bucla típica se la hacen. Aquí tengo el bloque de controlador, aquí está pues el actuador, ¿sí? Aquí ya tengo yo la planta, pero antes de la planta, entonces yo presento esto así. Esto le llamo una entrada D, que va a ser para nosotros que va a ser finalmente la perturbación. Entonces, en un momento dado, uno lo puede tener de esa manera. Entonces, por aquí, pues sigo teniendo yo el comparador, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más adelante. Y por aquí, entonces ya puedo tener todo lo que tiene que ver con el bloque donde está el sensor, con su acondicionamiento respectivo, de acuerdo a lo que para nosotros puede ser importante. Entonces, bueno, aquí he vuelto a hacer ingreso. Como veo que está molestando la red por aquí, no sé por qué será. Entonces estoy ya con mis datos para que no nos vuelva a molestar en caso tal de que se presente pues alguna interrupción, ¿no? Entonces permítanme, vuelvo aquí a proyectar. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí, muchas profe. gracias. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, aquí estoy ya otra vez, pues como les digo, con mis datos, porque la verdad no nos podemos dar el lujo que esto se nos interrumpa. Entonces, permítanme verifico, bueno, aquí ya la red principal ya conectó, pero permítanme voy a estar unos minutos aquí con mis datos a ver. Y si yo veo que eso sigue la red principal conectada, entonces vuelvo a la red principal sin problema. Por ahora digo con mis datos. Ustedes vean. Usted le estaba diciendo que en el caso de lo que tiene que ver para nosotros pues con el sistema pues propiamente dicho, aquí dentro de lo que yo había diagramado, que pues por la interrupción se fue, entonces el asunto es que acá, entonces uno en un momento dado puede tener el bloque aquí de la planta, así, de esta forma, y entonces por aquí previamente está el bloque del actuador, ¿cierto? Y entonces esta es nuestra perturbación. Esta es nuestra perturbación. Entonces es una forma de representarla, lo cual significa que de todas maneras dentro de los aspectos, los lineamientos que se dan, entonces es posible verla de esa forma, no necesariamente actuando, o sea, así igual uno está indicando de que esa forma estaría actuando directamente sobre la planta, porque lo que ya salga de aquí, pues incide directamente sobre la planta, ¿no? Entonces eso es algo pues que para nosotros es importante tener pues presente, ya que finalmente pues incide dentro de todo lo que entonces se va teniendo allí, ¿ok? Bueno, entonces creo que allí ya pues todo lo que uno puede hablar en relación a la
a lo que es la parte la bucla, pues ya está dicho. El asunto es que ya, como les decía, paso a paso iremos entendiendo entonces cómo es que esto se va a implementar. En esta imagen, les voy a preguntar a ustedes, antes de yo de pronto explicar, ¿qué ven ustedes en la imagen? Si yo les pregunto, ¿cuál es la variable que se está controlando? ¿Es un sistema de control de qué variable física, obviamente? ¿Qué respuesta me dan ustedes? Les escucho. ¿Qué variable observan ustedes ahí? Temperatura, profe. Es correcto. Tenemos un sistema de control de temperatura. Nos damos cuenta, pues, por cómo están escritos los números. Entonces uno habla allí de 21 grados Celsius, 22 grados Celsius, 23 grados Celsius, lo cual para nosotros pues viene siendo desde luego importante, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces, miren lo siguiente. La imagen que nos dice, uno tiene un sistema de control de temperatura, como ya lo han podido ustedes identificar. Entonces, ese sistema de control de temperatura, entonces, cuando yo ya lo voy a utilizar, yo tengo que decir qué temperatura deseo. Entonces, aquí cuando nos dice valor deseado o set point o referencia, ¿cierto? Entonces es donde uno indica, bueno, yo quiero que ese sistema esté a tantos grados. ¿Sí? Bueno, muy bien. Aquí en este caso todo parece indicar que el valor que se requiere son 22 grados Celsius. O sea que uno podría interpretar que seguramente uno está en un recinto, un auditorio, por ejemplo, y que ustedes saben que 22 grados Celsius es una temperatura que está pues dentro del rango de temperatura ambiente, es una temperatura fresca, uno no necesita, necesariamente no es requerido pues tener saco. Hay personas que sí son violentas, entonces seguramente igual pues tienen un saquito allí. Pero esa temperatura es una temperatura muy agradable para usted caminar, hacer trote, bueno. Esa es la temperatura que uno encuentra aproximadamente tipo 6 de la mañana, 6:30 más o menos cuando uno sale de casa y todo eso. Aunque hay días que son más fríos, ¿no? Hoy por lo menos que me levanté temprano, como 2 horas antes de verme con ustedes, pues más o menos sí vi que la mañana está un tanto más fría de lo normal. Bueno, entonces seguramente esos 22 grados es lo que uno requiere en un recinto, más o menos pues hagamos pues como el símil ahí. Y entonces dentro de eso está el propósito de que ese recinto esté a 22 grados Celsius, para que la gente esté confortable, o sea, esté tranquila y puedan atender pues todo. Ustedes han visto que muchas veces cuando uno tiene esos momentos donde la temperatura está en todo su esplendor, que está haciendo calor, como lo solemos decir, entonces allí ya uno encuentra que a ustedes muchas veces les ha podido pasar que antes quieren es como tardar de dormirse, ¿cierto? Y eso es una influencia, un efecto pues que tiene ahí la elevación de la temperatura. Entonces, el asunto es que lo que la curva nos muestra es que una vez nosotros fijemos la temperatura que se desea, pues normalmente esa temperatura no va a estar desde el primer momento en ese valor. Por lo menos aquí arrancó en 21 grados. Entonces va a pasar un tiempo, esto es tiempo, hasta que ella logre estabilizarse en el valor que finalmente se desea. El punto es que en la medida que pase el tiempo, va llegando finalmente a los 22 grados Celsius. Eso es lo que se está indicando allí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esos son, digamos, los detalles que para nosotros son claves. Entonces, dentro de todos los lineamientos, el sistema de control de temperatura, por las características que tiene la variable física de temperatura, tiene una reacción lenta, ¿sí? Voy a escribir aquí reacción lenta.
un sistema lento. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un sistema lento? Significa que usted no puede esperar que en un solo segundo ya el sistema le esté dando la temperatura que usted está buscando. En especial si el sistema parte de cero, de cero pues, y entonces de pronto la temperatura que usted desea es un valor que está por encima de la temperatura ambiente. Entonces eso es algo pues que toma su tiempo. Obviamente pues que en ese tipo de casos uno va a tener que ubicar actuadores, elementos pues que permitan que de acuerdo a la inyección de corriente y demás pues se alcance lo más pronto los valores que se requieren, pero no es inmediato. En cambio, si nosotros hablamos de un motor donde las unidades de la velocidad sean revoluciones por minuto, 1000 revoluciones, bueno, el valor que sea, entonces de pronto allí en ese momento usted sí va a notar que en cuestión de segundos se puede alcanzar el valor de la velocidad que se requiere para esa máquina. Pero es que ya son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está mostrando esto es que cada sistema tiene pues su dinámica, su comportamiento, es la naturaleza de él. Entonces, eso uno siempre tiene que interpretarlo y es algo pues que uno siempre tiene que tener muy en cuenta pues para poder entender todos los aspectos que se presentan acá. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está el asunto. Entonces, miren lo siguiente. Por ejemplo, asumamos que dentro de lo que estamos viendo aquí en esta imagen, aquí en la diapositiva, ustedes pueden ver que esta es la bucla típica de lo que se va a considerar para nosotros un sistema de control de lazo abierto. Entonces, estamos viendo de que nuestro sistema ya no tiene realimentación. O sea que dentro de los sistemas de control puede llegar a darse la situación donde uno tenga entonces control en lazo abierto sin realimentación. Eso es posible. Entonces, ¿qué me está indicando esto aquí? Dentro de todos los lineamientos que para nosotros van a ser, en este caso, importantes, entonces sucede, para que por favor tomen nota, de que en la realimentación uno puede tener, yo tengo aquí la salida, ¿cierto? Que yo creo que ya todos tenemos claridad de la salida. Entonces sucede que si yo tengo una bucla abierta, yo ya no requiero realimentación. Eso ya no va a ser importante, ¿sí? O sea que ya el comparador que nosotros teníamos acá ya no existe, porque no tengo con qué comparar. ¿Para qué? Si el sistema trabaja en lazo abierto, ¿ya? Pero miren algo, a pesar de que es lazo abierto, él sí puede llegar a tener perturbaciones. O sea que ahí corroboramos algo que yo les decía en su momento, de que dentro de las perturbaciones que se van entonces presentando, hay una situación donde el asunto está enfocado al hecho de que allí, entonces hay que considerar todo lo que tiene que ver con la manera en que nuestro sistema va a actuar. En otras palabras, si aquí tengo lazo abierto, pues yo ya voy a ir entendiendo de que seguramente la realimentación no es requerida. Es así de simple, ¿no? Cuando yo hablo de controlar un sistema, el propósito es que el control funcione. Eso tenemos que tenerlo claro. El control debe funcionar, ¿sí? Si el control no funciona, entonces algo está allí actuando mal. Sea lazo cerrado, sea lazo abierto, ¿sí? Si yo lo tengo en lazo abierto,
y hay control, porque mire que aquí tengo yo el bloque de regulador o controlador, aquí tengo yo el bloque de actuador y aquí tengo yo el bloque de planta. ¿Sí? Y esos bloques son claves para que uno hable ya de un sistema de control. Entonces uno se puede preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no se realimenta? ¿Cierto? Es una de las preguntas que en un primer momento pueden surgir. ¿Por qué no se realimenta? ¿Qué es lo que pasa allí para que ese sistema pues entonces tenga esa situación? Bueno, la respuesta es sencilla, porque es un sistema de control que dentro de sus características no requiere realimentación. Entonces, vamos a citar algún ejemplo que se puede dar. Por decir algo, dentro de estos sistemas que tienen estas características, sucede que es probable que uno tenga en cuenta, tenga presente lo que ocurre con una lavadora. Si en sus casas hay lavadora, pues ustedes saben muy bien cómo trabaja una lavadora, ¿sí? Hablamos de las lavadoras normales de un hogar, independiente pues del número de libras pues que ella pueda tener. Ustedes saben que hay lavadoras pues pequeñas, hay otras que son ya dentro de lo normal pues, y hay otras que ya son de tipo digamos industrial. Pero hablamos de la lavadora para una casa común y corriente. Entonces, esa lavadora, pues yo allí encuentro que tal vez dentro de los ciclos que se hacen con ella, pues es siempre lo mismo y eso va temporizado. Y el asunto es que, pues el ciclo de lavado, si nosotros quisiéramos representarlo en un enlace abierto, lo podríamos representar. Entre otras cosas porque, a ver, si yo lo miro desde el punto de vista de lo que la lavadora hace, que es lavar ropa, creo que estamos de acuerdo si yo digo que las lavadoras no me dicen a mí si la ropa salió sucia o si por el contrario salió limpia. ¿Quién determina eso? Eso lo determina la persona que la está utilizando para lavar la ropa. La lavadora lo que hace, lo más inteligente que tiene una lavadora, no sé si ha habido una variación porque hace rato no veo nuevas tecnologías de lavadoras, pero lo normal ha sido que algunas de ellas tienen una opción que cuando usted mete toda la ropa allí que quiere lavar, ella censa, pesa y de acuerdo a eso establece de manera automática el tiempo que ella considera para hacer los diferentes ciclos. ¿Sí? El enjuague, todas las cosas pues, que se hacen dentro de estas máquinas. Bueno, entonces el asunto es que eso es lo más inteligente que uno puede encontrar en ellas, pero finalmente lo que es lavar, eso usted lo determina. Es más, usted sabe que dependiendo del tipo de mugre que tenga una prenda, normalmente a veces uno toma la acción de que previamente uno lava algunas partes, o al menos usted la remoja, usted previamente remoja la ropa un tiempo, bueno, eso depende de cómo sea su proceso, antes de meterlo a la lavadora. Si usted un pantalón se le manchó con grasa, pues seguramente si usted la mete ahí, la lavadora le sale con el pedazo ahí manchado. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo normal es que habitualmente la persona llega y esa mancha la trata, le da el proceso allí para quitarla y luego sí va a la lavadora. ¿Sí me hago entender? Entonces, allí, como ella no me puede realimentar diciendo si la ropa salió limpia o no, pues ahí no hay realimentación por eso. ¿Ves? ¿Observan? Entonces, en ese caso, uno es el que realimenta, pero lo que pasa es que ¿por qué nosotros no podemos formar parte de la máquina? Porque es que ahora estamos nosotros definiendo lo que son procesos, lo que son sistemas. Entonces veíamos que eso está integrado ahí. Entonces, en el proceso de lavar ropa, ¿usted se puede integrar con la máquina? ¿Como un solo cuerpo, digámoslo así? No. Nosotros seríamos en este caso un elemento externo. Ahora, si a nosotros nos dicen dentro del proceso de lavado que representemos pues la bucla de control allí y todo eso, pues de pronto ahí, hablando en términos generales, uno ya se puede meter dentro del lazo de realimentación. Porque, vuelvo a reiterar, nosotros somos los que
sabemos si eso está lavando o no. Pero cuando ya hablamos de la mera lavadora, ese es un sistema aparte de nosotros. Nosotros somos otro sistema, ¿sí? Entonces, eso es lo que ya uno tiene que tener en cuenta allí. ¿Listo? Entonces, espero pues que eso que acabo de manifestar, pues les haya podido, digamos, digamos entender para tal vez aclarar pues algunas cosas que sean para nosotros, digamos, relevantes y demás. Bueno, entonces, dentro de eso que estamos diciendo acá, vamos a mirar aquí algunos aspectos que para nosotros pueden ser importantes en relación al hecho de lo que son preguntas que uno puede formularse al momento de entender lo que uno tiene que hacer con un control, con un sistema de control. Entonces, cuando uno quiere, como dice por aquí, definir una estrategia de control que sea la más adecuada para el sistema, como lo dice por acá, entonces dice que hay que contestar unas preguntas, ¿sí? Entonces las preguntas es, ¿cuál es la variable que se va a medir? ¿Cuál es la variable que se va a manipular? ¿Cuáles son las variables que entran allí a perturbar el proceso? Y también está el otro punto que dice que cuál es el objetivo del control, ¿sí? Todo eso entra allí, ¿sí? Ahí está. Y eso es muy importante no preguntárselo porque, por ejemplo, cuando ya quede definido lo que cada uno de ustedes va a realizar en los diferentes grupos pues que se logren armar, entonces el asunto está en que viene siendo determinante que ustedes entiendan el proceso, que entiendan qué es lo que tienen que implementar, que entiendan qué es lo que deben utilizar, que entiendan la variable que finalmente se va a controlar, qué características tiene, cuáles son los sensores que se utilizan, cuáles son los actuadores indicados, cómo es que yo voy a conseguir entonces la planta física, ¿sí? O sea, en este caso la maqueta que se va a utilizar, cómo va a ser, cuáles son los materiales que se requieren. Bien, entonces todo eso es algo que ustedes tienen que preguntarse allí. Desde luego que acá, en lo que nosotros estamos indicando, pues no están todas las preguntas, pero digamos que complementándolas a las que están allí, que acabo de leer, entonces es algo pues que ya ustedes desde luego pueden en este caso hacer. ¿Listo? Entonces, sobre todas las preguntas que acabamos de ver, aquí hay una ampliación de eso. Entonces aquí dice, bueno, entonces vea, yo empieza, aquí es como decir lo siguiente, uno empieza pues a preguntarse cosas y dentro de ese preguntarse cosas, entonces está, digamos, la situación que viene siendo allí, digamos, importante dentro de los lineamientos que pueden ser para nosotros relevantes. Entonces viene el aspecto de donde uno dice, bueno, ¿cuál es la variable a medir? ¿Sí? ¿Cuál es la variable a medir? Entonces, uno encuentra allí rápidamente lo siguiente, que lo quiero leer textual como para que nos quede bien la indicación de eso. Entonces uno dice, en la mayoría de procesos es la variable objetiva a controlar, ¿sí? O sea que es cuando hablamos de la variable controlada, como lo que definíamos pues hace ya un buen rato. Y dice acá, en otros es una variable que no es el objetivo de control, pero que al medirla y controlarla, produce que se cumpla con el objetivo del control sobre el proceso. Lo que indica en esta segunda parte, digamos que puede empezar desde acá,
Es porque uno muchas veces dentro de los procesos que se ven en la industria, usted puede tener buclas internas donde usted controla pues una variable y busca tenerla pues dentro de unos márgenes, dentro de unos valores que se requieren, con el propósito de que ya el sistema externo alcance el control. Eso es normal. Entonces, es como si uno tuviera más o menos algo aquí. De pronto, cuando ya empecemos a ver nosotros estudiemos el álgebra de diagrama de bloques, entonces vamos a entender de qué se trata. De pronto yo tengo algo así, y por aquí se presentó una realimentación pues interna, ¿cierto? Entonces, esto viene aquí, entonces esto está aquí realimentado, pero de todas maneras, aquí está ya la realimentación externa en el sistema. Algo como eso, ¿sí? Eso es normal. Se puede presentar, se puede dar. Eso ya va de acuerdo a las características del sistema que se tengan, ¿cierto? Entonces, pues por allí nosotros pues hablaremos de acciones de control feedback, feed forward, en cuanto hacia adelante, adelante atrás, son sus características, porque pues finalmente de eso es que se trata, ¿no? Como nosotros lograr entender qué es lo que yo puedo llegar a implementar como estrategia, pero el asunto es que dentro de todo eso, el tema que puede ser para nosotros importante es, después de todo ese análisis y que uno ya se va contestando esas preguntas, entonces el tema es poder, digamos, como comprender qué es lo que uno necesita en función de la estrategia pues que yo voy a implementar. Más adelante incluso hablaremos dentro de los tipos de controladores que existen, de algunos que son, no recuerdo si están aquí en la presentación misma, pero hablaremos de algunas acciones que son proporcional, integral, proporcional derivativo y proporcional integral derivativo. Permítame, yo reviso a ver si la red principal sigue estando aquí con nosotros. Voy a pasarme a la red principal. Entonces, para ya ahorrar datos, porque pues veo que hay una especie de estabilización del asunto. Entonces, vamos a hacer ese cambio, ¿vale? Entonces, aquí yo ya estoy haciendo el cambio. Y entonces aquí ya paso a la otra. Y aquí me está marcando de que aparentemente tengo una conexión que no es propiamente una conexión estable, pero al menos aquí me está marcando pues lo que es habitual. Entonces vamos a revisar a ver si esta media hora esto no nos hace pasar vergüenzas, como dice el dicho. Bueno, listo, aquí ya hice el cambio de la red principal, entonces confirmo de que no nos vaya a molestar, ojalá. Bueno, entonces creo que ahí ya nos va quedando claro lo que habíamos hablado en relación a la pregunta de cuál es la variable a medir, ¿cierto? Eso pues ya lo iremos conociendo paso a paso, entendiéndolo más, pero hoy pues se están dando como todos los lineamientos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar con un sistema de control. Luego viene la pregunta de cuál es la variable manipulada, ¿sí? Es una pregunta desde luego muy relevante, es una pregunta muy importante, es una pregunta que realmente es clave dentro de todo el proceso. Entonces, ¿cuál es la variable manipulada? Dentro de todo eso, dice aquí lo siguiente, ¿no? Dice, es la variable asociada al flujo de energía del proceso que debe ser manipulada para obtener el objetivo de control. Define el elemento final de control o actuador y la salida del controlador. Aquí habla de un nivel 2. Luego dice, está asociada con los costos de consumo de energía de un proceso o máquina. Entonces, cuando yo ya hablo de cuál es la variable pues, que se va a manipular, que dentro de los aspectos que nosotros hablábamos hace un instante para electricidad, tenemos que mirar si vamos a tener en cuenta voltaje, si vamos a tener en cuenta corriente finalmente. Entonces, el asunto es donde allí intervienen todas las características que vienen siendo importantes para considerar.
Porque ahí ya finalmente uno puede ya saber qué tipo de actor se debe utilizar. Seguramente ya uno va a conocer cuáles son las magnitudes que tengo que manejar de voltaje, que tengo que manejar de corriente, dentro de todo lo que se necesita, dentro de todo lo que se requiere. Allí viene la parte donde ya uno entonces tiene que tener muy presente cuáles, digamos, las características pues que dentro de los aspectos para nosotros vienen siendo claves, ¿cierto? Para lograr entonces que ese sistema se nos complete bien. Entonces mire que ahí ya va entrando eso. Entonces eso finalmente para nosotros es un elemento pues clave, ¿ya? Entonces por eso es que allí es importante poderse uno ubicar para saber qué es lo que se requiere. También está la pregunta que ya habíamos visto previamente y dice, en este caso, dentro de todos los aspectos que son importantes allí, ¿cuál o cuáles son las variables que perturban el proceso? ¿Sí? ¿Cuál o cuáles son las variables que perturban el proceso? Bueno, entonces, el asunto es que dentro de todos esos aspectos que finalmente vienen siendo para nosotros importantes, ese decirnos cuál o cuáles son las variables que perturban el proceso viene siendo algo muy importante porque uno tiene que conocer, considerando lo que ya hemos hablado de la perturbación, qué molesta realmente al proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente trata de sacarlo de control? Entonces, eso viene siendo para nosotros importante. Entonces, aquí dice que son las variables que definen los límites y las condiciones de operación del proceso. Luego dice que los valores de estas variables no deben ser excedidos. Y por último dice que los cambios de carga o de demanda en el fluido manipulado y los cambios en el valor de consigna o valor deseado de la variable a controlar también pueden ser considerados como perturbaciones, ¿sí? Entonces, dentro de lo que uno ya va teniendo presente allí, ahí hay un tema, hay un aspecto que para nosotros es clave y es el hecho de que hay que tener muy presente de que pues esas perturbaciones, eso que se identifica, en ningún momento debe pues magnificarse porque ya puede ser en contravía total de la forma como nuestro sistema de control va a trabajar. Entonces eso es algo que pues tenemos que tener muy presente, que hay que tener muy en cuenta para que no nos vaya a ocurrir que las situaciones pues se nos salgan de control. En otras palabras, eso es lo que se presenta allí y es de lo cual, a lo cual nos estamos pues refiriendo. Entonces, viene la otra pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo de control? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de control? Entonces, sucede que aquí nos habla de algo muy importante, que dentro del objetivo de control hay dos resultados que se van a dar allí dentro de los objetivos pues, que se presentan, y uno es el óptimo balance de masa y el óptimo balance pues, de energía en el proceso, ¿sí? Entonces, hay un balance de masa y energía. Cuando se habla de la masa, entonces aquí dice que dentro de todos esos aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, entonces se relaciona, por ejemplo, con un control de velocidad de una variable, y que cuando yo hablo de energía, pues yo puedo hablar de la posición de una variable. Es más o menos pues como lo que dentro de un proceso se puede llegar a dar. O sea, el asunto es que cuando yo ya hablo de lo que vamos a controlar, básicamente eso es lo que nos está diciendo a nosotros, es que hay que tener muy presente entonces finalmente qué es lo que se requiere, qué es lo que digamos vamos a controlar y cuáles son digamos los aspectos que se pueden presentar allí. Y esto pues dentro de lo que puede ser como el ejemplo que nos da.
Entonces, como ya sabemos que hay una variable manipulada y que aquí ya nos va quedando a nosotros mucho más claro que esa variable manipulada es lo que sale del controlador, entonces, y que esa variable manipulada pues finalmente va a llegar allí al elemento actuador, ese actuador, de acuerdo a las preguntas que ya se habían contestado anteriormente, ya uno puede identificar entonces cómo es que es, ¿sí? Ya uno puede identificar entonces las características que va a tener y con base en eso ya uno puede identificar cuáles son los lineamientos y, y cuáles son, digamos, todos los aspectos que para nosotros vienen siendo fundamentales, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, lo que ya se va dando allí, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que dentro de eso, entonces, pues vamos como eh, teniendo muy presente todos esos detalles, ¿ya? Bueno, ahí está. Entonces, eso es algo pues que yo creo que ya ustedes me van entendiendo pues como el mensaje, ¿no? Y espero pues que no lo vayan a olvidar. ¿Qué más podemos decir sobre esto del objetivo de control? Bueno, aquí ampliando un poco la información, dice que de acuerdo pues al objetivo de control, habla de un tipo de salida en un controlador que puede ser aplicada por un manipulador o elemento final de control tipo todo o nada o de tipo proporcional. Y entonces yo no he hablado todavía de algo que para nosotros puede ser importante ir entendiendo ya de una buena vez. Y es el hecho de marcar diferencia entre una acción de control regulada y una acción de control, digamos, secuencial o de otro tipo, ¿ya? A ver, ustedes, asumo yo, en su momento tuvieron que haber hecho, muy seguramente tuvieron que haber hecho una fuente, ¿sí? No sé si eso coincidió con el paro, o sea, con el paro no, con este tiempo de pandemia, pero normalmente cuando ustedes ven el curso de electrónica análoga, es muy normal que una de las actividades que se realicen es la elaboración de una fuente, pero esa fuente, no, una fuente de voltaje, ¿no? Pero esa fuente no propiamente es el proyecto final, sino que eso hace parte pues de una de las actividades que se realizan. Entonces, cuando yo he editado ese curso, yo he pedido que se haga una fuente variable, que sea, es decir, una fuente triple que involucre la fuente variable, que involucre una fuente fija y que involucre una fuente dual. Que eso se convierte en una buena herramienta del laboratorio cuando uno tiene que tener entonces pues sus equipos y todo pues para hacer cosas en casa, ¿no? Eso es clave, ¿ya? Entonces, dentro de todos esos lineamientos, dentro de todos esos aspectos que para nosotros son, digamos, importantes, el asunto está en que allí hay una situación y es, por ejemplo, que corresponde entonces tener en cuenta que cuando uno habla del elemento regulador, el regulador de voltaje, hablo del regulador de voltaje, entonces uno puede tener presente que ese regulador de voltaje se convierte en un ejemplo de lo que es la acción de regular, ¿sí? Si uno analiza con detalle cómo está concebido ese regulador de voltaje internamente, entonces uno podría encontrar algunas de las estrategias de control de las cuales en su momento vamos a hablar. Una acción proporcional, una acción proporcional integral, una acción proporcional derivativa,
una acción proporcional integral derivativa, ¿cierto? Entonces, esos, digamos, pues como aspectos que se van dando allí. Entonces, el asunto es que allí, cuando yo hablo de ese regulador, entonces él lo que busca es que cuando yo lo ubico en una fuente, hablemos de una fuente variable. Una fuente variable que tenga un rango de voltaje de 0 voltios hasta, por ejemplo, 30 voltios, que es lo normal, ¿no? Es lo habitual. Entonces, asumamos que usted tiene una carga, algo pues ahí montado en su protoboard, y usted lo necesita alimentar a 18 voltios. ¿Sí? ¿Listo? Usted lo alimentó a 18 voltios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como usted lo alimentó a 18 voltios, entonces sucede que allí ya queda pues establecido todo lo concerniente al hecho de que dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, la idea es que cuando yo ya conecto la carga, lo que está armado allí en el protoboard, ¿cuál es el propósito o lo que nosotros queremos? Pues que esos 18 voltios no se nos caigan. Lo normal es que los 18 voltios se pueden atenuar un poquito. De pronto uno esté, digamos, a ver, uno pueda considerar que se nos caiga bueno, un voltio puede ser mucho, ¿no? Pero no más de ahí. Pero el asunto es que al menos dentro de los aspectos que pueden ser, digamos, importantes, entonces está que así sea que se atenúe un poco un voltio, 17 voltios, que puede ser mucho, como les digo. Entonces es fundamental que dentro de todos esos aspectos pues no vayan a presentarse caídas pues considerables, ¿cierto? Entonces eso es lo que hay que tener muy presente, ¿ya? Bueno, entonces ahí está. Y entonces es justo lo que ya uno tiene que tener eh, presente. ¿Listo? Entonces, allí está, digamos, pues la situación. ¿Ya? Entonces, esa es una regulación que es lo que yo quiero que nosotros entendamos en la clase de hoy, que es lo que nosotros buscamos hacer acá. O sea que cuando yo hablo de controlar temperatura, es un sistema, es una acción de control regular, a la cual yo le puedo establecer un valor de temperatura deseado, el valor que sea, y el propósito es que dentro de lo que está implementado allí, entonces no nos vaya a alterar, ¿sí? La respuesta de tal manera que se nos caiga la temperatura o por el contrario se nos eleve demasiado, sino que uno tenga siempre el valor final que uno desea. Sean 30 grados Celsius, sean 100 grados Celsius, sea el valor que sea. Lo que cuenta es que finalmente eso para nosotros no vaya a ser pues algo pues que sea un problema en el sentido pues de que el sistema no nos funcione como nosotros queremos pues que funcione, que llegue pues a trabajar. ¿Listo? Entonces, ahí es donde está la regulación. En cambio, cuando uno habla de una acción de control no tan propiamente secuencial, entonces el asunto es que dentro de los aspectos que pues finalmente son importantes, hay que tener muy presente, hay que tener muy claro que allí entonces ya uno busca que pues yo puedo controlar, pero no necesariamente voy a controlar una variable física. Entonces, si alguien no lo ha entendido, voy a citar el siguiente ejemplo para que se entienda. ¿Listo? Entonces, el ejemplo es el siguiente. Sucede que puede darse la situación donde nosotros estamos en la universidad
volvimos a la presencialidad, se controló el virus, Colombia llegó a la inmunidad, esta inmunidad de rebaño que tanto se ha hablado. Entonces ya se retornan las clases común y corriente y de pronto ya ni tenemos usar ni tapabocas siquiera y todo el asunto pues que uno quiere agregar ahí. Y asumamos que estamos en un salón donde pues tal vez ir de la puerta al tablero pues siempre hay que caminar algunos metros, pero como tal vez la idea es que yo voy a ser quien siempre va a escribir, digo a escribir, no a... Voy a ser la persona que va a estar allí, entonces, pues, atento a abrir la puerta cuando de pronto toquen, porque en este ejemplo estoy asumiendo que seguramente voy a qué, entonces voy a tener la puerta cerrada para que no nos interrumpan, aunque ustedes saben que habitualmente pues uno, la mayoría de veces uno tiene la puerta abierta, ¿no? Entonces, el asunto está en que dentro de los aspectos que para nosotros van a ser importantes allí, entonces está la situación donde tal vez, entonces yo implemente o uno pide implementar un sistema de control de esta forma. Entonces, si fuera secuencial, sería solamente acercarse uno allí a una parte del tablero, presionamos un botón y entonces sencillamente la puerta pues queda con la posibilidad de abrirse para que la persona que tocó pueda ingresar. Ahí no estamos controlando ninguna variable, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Solamente se está activando un sistemita simple para que la puerta pues se abra y ya. Entonces, dentro de ese aspecto, ese es un sistema de control que yo puedo identificar como secuencial, muy sencillo, y que ya uno puede tener presente ahí. Supongamos que yo lo quiero volver un poco más complejo. Entonces, dentro de la situación de controlarlo, uno ya toma entonces la decisión de que entonces allí vamos entonces a encontrar situaciones donde ya uno puede tal vez manejar una regulación de tal manera que me permita a mí hacer un control de posición. Entonces, por ejemplo, tal vez cuando alguien tocó la puerta, uno logra ver a través de un video quién está ahí tocando la puerta. ¿Sí? Uno tiene un sistemita ahí pues con cámara y todo, entonces uno dice, ah, es un gordito, la persona pues un poquito más robusta. Entonces de pronto ya uno dice, ah, bueno, para esta persona hay que abrir la puerta de pronto 45 grados, o de pronto hay que abrirla a los 90 grados, bueno, depende, ¿no? Lo que ya uno logra establecer ahí. Entonces, el asunto es que ya usted llega y listo. Le dice a su sistema, bueno, abra la puerta a tantos grados y él se abre y él no se le mueve de ahí. Entonces ya la persona puede ingresar. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es un poco un ejemplo como traído de los cabellos, porque pues seguramente uno no se va a poner con tanta cosa pues para la puerta de un salón. En el peor de los casos, por decirlo así, tal vez es el primer sistema que les dije porque es mucho más simple y sencillo y ya. Pero el asunto es que dentro de todos esos factores que son, digamos, claves, allí hay algo que, pues cuando ya se van dando todas las situaciones que les digo, ya uno puede ir notando como las diferencias, ¿sí? Entonces, ahí lo que es clave, antes de que nos despidamos hoy, es lograr entender las diferencias entre un sistema de control regulado, que es nuestro objeto, nuestro objetivo, y cuando hablamos ya de esos sistemas de control que ya traen otras características secuenciales y todas las cosas que no van a ser nuestro objetivo aquí, ¿ok? Entonces, ahí eso complementa pues lo que está indicado acá. Y aquí, pues hoy de pronto no alcanzamos a hablar ya en propiedad de la realimentación y demás. La primera hora que yo tomé, pues era lo que se requiere para esto, pero en la próxima clase pues se podrá ampliar y no tiene ningún problema.
Y es lo que ya tiene que ver con la realimentación. Ya ustedes han visto de que hablamos de realimentación y que hablamos de sistemas que no tienen realimentación. Entonces, aquí hay algo que, por lo menos dentro de la definición que trata de dar, dice lo siguiente: el control realimentado se refiere a una operación que en presencia de perturbaciones, ¿sí? Entonces dice, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, ¿sí? Y lo realiza tomando en cuenta dicha diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues como vemos aquí en la imagen, si yo hablo de una realimentación es porque ya, como les decía, tengo que tener un comparador necesariamente para que, de acuerdo a lo que está ubicado aquí a la salida, entonces esto viene aquí, se compara con lo que está aquí a la entrada y de acuerdo a eso ya representa una señal, un valor, ¿sí? La mayor parte del tiempo esa realimentación va a ser negativa para poder que el sistema no se nos salga de control. Hay un concepto de estabilidad que hoy no he querido hablar de él, no lo he querido tocar, lo trataremos en la próxima clase, pero el asunto es que ese es el propósito que yo tengo. ¿Por qué necesitamos realimentar? Voy a presentar este otro caso de ejemplo antes de que se nos termine el tiempo. Por ejemplo, supongamos que vamos de Cali a Palmira, ¿sí? Entonces, en ese ir de Cali a Palmira, pues uno toma la recta Cali-Palmira, que es el camino habitual. Pues ustedes saben que ese camino tiene curvas, no es propiamente recto todo el trayecto. Entonces, en ese propósito de ir de Cali hasta Palmira, sucede que, pues, yo digo, bueno, salí el peaje, ya pagué el peaje, entonces voy en un carro, obviamente, de acuerdo al ejemplo. Entonces me pongo en el carril del medio. Ustedes saben que hay 3 carriles, me pongo en el carril del medio. Entonces voy a Palmira, yo digo, bueno, voy a cerrar los ojos. Entonces, y sigo. Entonces se supone pues que yo antes de cerrar los ojos, digo, bueno, como yo veo que este camino es recto, entonces voy a cerrar los ojos por un instante, digamos 30 segundos, a una velocidad promedio de 80, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar después de 30 segundos a 80 kilómetros hora? Si yo tengo los ojos cerrados. Lo más probable, 80 kilómetros hora y todo el asunto es que si sigo en carretera estoy cerca de chocar o cerca de darle al otro carro, en fin. Ese es el riesgo que se toma, ¿cierto? O sea que perdí el control del vehículo, en otras palabras. ¿Y por qué se perdió el control del vehículo? Pues porque yo anulé la realimentación. ¿Y cuál es la realimentación? Pues cuando ya uno tiene la posibilidad de ver la carretera, tiene uno la posibilidad de mirar qué hay al lado izquierdo, al lado derecho, qué hay al frente. Tiene uno la posibilidad entonces de estar, mientras yo voy viendo mi velocidad y voy viendo si voy muy rápido o no, entonces pierdo la posibilidad de controlar las otras variables que intervienen allí, ¿sí? Entonces, esos son aspectos que para nosotros vienen siendo pues fundamentales, que vienen siendo claves y que hay que tener, digamos, en este caso, pues, como presente, ¿cierto? Entonces, eso es algo, pues, que está allí, ¿ya? Entonces, uno tiene que tener muy en cuenta eso. Por eso es que la realimentación es necesaria. Entonces, la mayoría de procesos a nivel industrial requieren de esa realimentación, porque si usted no lo ubica, entonces se le sale de control, sea la temperatura, sea la velocidad, sea el nivel, se le sale de control y eso para un sistema es algo crítico y es una situación que no puede suceder y es algo pues donde hay que tener todo el control del mundo. ¿Listo? Entonces, me parece a mí que aquí podríamos nosotros terminar. Anoten que quedamos en la diapositiva número 26. Por ahí viene ya luego un ejemplo que dentro de todos estos aspectos pues trata de complementar pues toda la información que hemos dicho hoy. Hoy hemos ido pues a lo que podríamos decir un paso, digamos, paso lento. La idea es que espero que
todo lo que hemos hablado, pues a ustedes les haya pues parecido desde luego pues muy relevante dentro de todas las características pues que se tienen en todo lo que hemos tratado pues o les alcancé a compartir. Así que pues me están contando, yo creo más rato, hoy tengo que terminar de calificar como les decía ahora, entonces yo más rato una vez termine ese proceso, espero no demore mucho porque gracias a Dios me falta una asignatura. Entonces yo estaré creando el grupo, los que ya tengo los iré agregando allí, dentro de lo que tengo en la lista. Los que falten, entonces yo enviaré allí por correo el link para que puedan ingresar al grupo en Telegram, para que ya podamos estar. Y entonces, pues sí les agradecería, ustedes que son juiciosos, que ojalá me compartan, pues allí en el mismo grupo, que el grupo se convierta pues también en una fuente de información de acontecimientos que se vayan dando, ¿no? Porque como decíamos al inicio, pues qué bueno sería que ya que lo hemos logrado iniciar, nuestras 17 sesiones que faltan puedan transcurrir con total normalidad. Sería algo muy placentero, muy grato. Así que les animo pues para que se conviertan en corresponsales para el profesor. Y les agradezco mucho la sesión de hoy, su presencia y les deseo un buen almuerzo. Feliz tarde. Que estén bien. Gracias, Gracias, profe, profe. igualmente. Bueno, Igualmente. muchas gracias a ustedes. Que Gracias, estén bien. profe. Hasta luego. Bueno, chao, chao.